Queridos hermanos estudiantes de Mings, es un placer saludarles en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Mi nombre es Reverendo José Jesús Ramírez, profesor de este curso, y les doy la más cordial bienvenida a esta cuarta clase de escatología. En las primeras tres clases tocamos las bases del postmilenialismo y ahora nos disponemos a describir la escuela premilenialista y dispensacionalista. Permítaseme darles nuevamente la bienvenida y es un gusto para mí tenerles como estudiantes de este curso y espero en el Señor que estén siendo enormemente edificados por medio de este estudio de la teología sistemática. El premilenialismo histórico. En la introducción que tenemos vamos a estar hablando acerca de esta tremenda escuela, una escuela que ha sido predominante, una escuela que ha llevado a muchos a profundizar en el estudio, a desarrollarse en este estudio. Así de que les pido de favor que estén conmigo para que podamos ahondar en este estudio. El premilenialismo sostiene su argumento sobre dos posiciones principales. Primero, el inminente retorno de Jesucristo para juzgar a los vivos y a los muertos según sus obras. Así que toda la esperanza que abrigan está enfocada en el futuro glorioso de Cristo. El Señor Jesús aparecerá en poder y gloria antes del milenio, un milenio literal. Así es como ellos lo ven. Tiene que ser un milenio literal. Segundo, el milenio. Para los premilenialistas, la interpretación del milenio es la columna vertebral de su argumento. La posición de los premilenialistas se establece en la base de que en la segunda venida, o la parusha, como se le conoce también, Cristo regresa con la iglesia y en el milenio, para establecer el milenio, y al final del reino de 1000 años, el juicio se establece, o el gran trono blanco, el juicio final que ellos llaman. Este es el juicio final donde los vivos y los muertos son juzgados para siempre. Por eso es por lo que los que murieron sin Cristo deben esperar hasta ese momento para la resurrección, es decir, hasta el final del tiempo o hasta el final del milenio para que pueda ser aceptado, para que puedan ser vueltos a la vida y así poder entrar a lo que se le conoce como la eternidad. Una cadena de eventos. Vamos a ver cómo el premilenialismo ve una cadena de eventos. Para los premilenialistas hay una cadena de eventos que se relacionan entre sí y que forman parte de un desarrollo futurista imperante. Estas tienen que ver con la segunda venida de Cristo, el encarcelamiento de Satanás, la resurrección de los muertos, el gran trono blanco o juicio final y el destino de los santos y de los perdidos para siempre en la eternidad. Todos estos eventos están relacionados principalmente con la segunda venida de Cristo y el reino milenial. La creencia
premilenialista es que la resurrección se llevará a cabo en dos etapas. La primera etapa es cuando el Señor levanta la iglesia, lo que también se conoce como el rapto secreto. Entonces el Señor llama a la iglesia al aire y se queda suspendido en el aire por 7 años y luego regresa a la tierra para establecer su reino milenial. Mientras el Señor está suspendido en el aire, hay una serie de acontecimientos que están pasando en la tierra, el mundo está en completo caos y es así como se establece prácticamente los principios del premilenialismo. Hermanos amados, la creencia premilenialista es que la resurrección se llevará a cabo también. Yo menciono dos etapas, pero en realidad, como vamos a estar viendo cuando entremos ya a lo más estricto del premilenialismo, que es el dispensacionalismo, en realidad la resurrección está en 4, por lo menos 3 etapas descritas, pero lo vamos a ir viendo más adelante. Primero levantará la iglesia para que reine con él por 1000 años. Es decir, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18, donde con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estén vivos se unirán con Cristo en el aire. Este es el arrebatamiento o el rapto, como se le llama. Entonces, la iglesia es llevada arriba, la iglesia es llevada al cielo y después la iglesia también regresa con Cristo para establecer el reino milenial. Esto es prácticamente lo que se conoce como el rapto secreto. Hay una serie de milenialistas históricos y contemporáneos que me gustaría tocar base de manera breve para que entendamos cómo es que se da. Primero, debemos mencionar que hay una diferencia entre los premilenialistas históricos y los premilenialistas contemporáneos. La razón principal tiene que ver por que los premilenialistas contemporáneos están más inclinados al dispensacionalismo que al premilenialismo histórico. El premilenialismo histórico es un tanto más bíblico que el dispensacionalismo. Esta diferencia tiene que ver con la manera como conciben la doctrina del arrebatamiento, también conocido como rapto, que adjudica Primera de Tesalonicenses, como les decía antes, capítulo 4, verso 13 al 18. De hecho, este pasaje enseña que en la segunda venida de Cristo, Él resucitará a los muertos y arrebatará a los vivos para que se encuentren con Él en las nubes del cielo. En este encuentro entre Dios y su iglesia, los creyentes recibirán cuerpos glorificados. Tanto los creyentes que estén vivos como los creyentes que hayan muerto, cuando se levantarán con cuerpos glorificados, al igual que los que estén vivos en ese transformación, en ese traslado hacia el cielo, prácticamente se les dan cuerpos nuevos, cuerpos que ya no se enferman, cuerpos que ya no mueren, con cuerpos glorificados. De hecho, estarán los creyentes exactamente en el mismo estado que Jesús está en este momento. Las escuelas de escatología y evangélicos en general están de acuerdo con la doctrina del arrebatamiento. En esta parte, tanto los premilenialistas como los amilenialistas y postmilenialistas están de acuerdo en que se dará el arrebatamiento. No hay discrepancia en eso. La única discrepancia que hay en cuanto a este tema tiene que ver con la manera como. Algunos más dogmáticos, otros menos. Entonces, en lo que difieren también es en relación con el asunto cómo y cuándo se dará. ¿Cómo se va a dar y cuándo se va a dar esto? Algunos piensan que será antes de la gran tribulación, otros piensan que será en medio de la gran tribulación y otros piensan que es al final de la gran tribulación. Es decir, si
seguirá la segunda venida de Cristo, o los eventos serán pospuestos para más adelante. Estas son las diferencias, digamos, que hay entre una escuela y la otra. La otra parte es la diferencia en el premilenialismo. Son pocos los premilenialistas que hacen esta distinción. Los pretribulacionistas, esta escuela del pretribulacionismo afirma que el arrebatamiento se da justo antes de la gran tribulación. Luego están los mesotribulacionistas. Esta escuela enseña que el arrebatamiento se da durante la gran tribulación, es decir, la iglesia es sacada de en medio de la tribulación y llevada al cielo, o es arrebatada de la gran tribulación y es llevada al cielo. Esa es una manera también de ver esta parte. Por otro lado, también están los post-tribulacionistas, quienes aseguran que la iglesia pasa por todo el proceso de sufrimiento, de dolor, de angustia, de la gran tribulación, y luego viene el arrebatamiento. Esta escuela enseña en sí que entre la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento no hay diferencia cronológica. Ojo, que estamos hablando de premilenialistas que enseñan que entre una etapa y la otra no hay diferencia, cosa que en el premilenialismo histórico sí se da, pero en el dispensacionalismo histórico sí se marca la diferencia. Estos son los pretribulacionistas históricos, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo será un solo evento al final de la gran tribulación. Pero después de que el dispensacionalismo hizo su aparición en el siglo XIX, las cosas cambiaron y prácticamente todo se distorsionó. Entonces, el esquema principal que vemos es la segunda venida de Cristo. La resurrección de la iglesia es llamada arriba, es llamada al aire, la iglesia juntamente con los que estén vivos, y luego, después de los 7 años, regresan nuevamente a la tierra para establecer el reino milenial, y luego del reino milenial viene el juicio final. Antes del juicio final tenemos que la resurrección se da de los perdidos, la resurrección de Israel se da y la resurrección de los que murieron en la gran tribulación también. Entonces, luego pasa a la eternidad. Esta es la manera como explica el premilenialismo. Aparecen muchas otras obras de esta índole. Este no es el lugar por espacio para explicar cada obra de los premilenialistas. De ahora en adelante me enfocaré mejor en lo que el premilenialismo entiende acerca del milenio y de la vida en la eternidad. Nos enfocaremos en la estructura básica de la doctrina premilenialista acerca del arrebatamiento, que se centra en la visión que Juan recibió en la isla de Pasmo, en torno al regreso del Señor Jesucristo para establecer un reino milenial o un reino de 1000 años, donde los salvos reinarán con él como reyes y sacerdotes, según nos lo explica también Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. El enfoque, la centralidad del premilenialismo, digamos que se ve en los eventos que conllevan al retorno del Señor en las nubes del cielo. Es decir, el arrebatamiento, la primera resurrección, el reino milenial, un reino literal, y la segunda resurrección, el juicio final y la vida en la eternidad, según se registran entre los capítulos 19 y 21 de Apocalipsis. Así es como nos presenta, digamos, el apóstol Juan esta parte tan importante de el premilenialismo. Diferencias en el premilenialismo. Es justo mencionar que todos los premilenialistas concuerdan con que el único lugar en el que se encuentra la idea de un reino milenial literal es en Apocalipsis 20. Ellos
Todos concuerdan con eso. Y es ahí donde está el problema, para ser honesto, entre el postmilenialismo y el amilenialismo. Dos escuelas que sobre todo se desarrollan en el ámbito reformado, en el ámbito presbiteriano reformado. Ellos prácticamente, los reformados, creemos prácticamente en un reino simbólico o espiritual, no en un reino literal. La afirmación premilenialista es que el reino milenial es compatible con la doctrina del reino escatológico de Dios, o un perfil de aquel reino glorioso. Un perfil, fíjese bien, es un perfil de aquel reino glorioso, como parte de la revelación continuada o continua del reino milenial. Añade a la cosmovisión bíblica general la luz para poder armonizarla coherentemente. Sin embargo, algunos escatólogos premilenialistas aseguran una posición premilenialista en la misma era de la redacción del canon de las Sagradas Escrituras y en armonía con la visión de Juan acerca del reino. Como pueden observar en esta gráfica, acá podemos ver el pre, meso y pos. Estamos hablando de tres escuelas del premilenialismo histórico. El pre, meso y pos. Luego estamos hablando de la segunda venida, la resurrección de la iglesia es llamada, queda suspendida en el aire por 7 años, luego desciende nuevamente. En otras palabras, la venida del Señor, la segunda venida del Señor es en 2 etapas. La primera etapa es el arrebatamiento, la segunda etapa es cuando el Señor viene visiblemente a esta tierra. Y luego se da la resurrección de Israel y los perdidos al final del milenio. Estas son creencias muy interesantes y yo creo que debemos de ser justos cuando presentamos esta. Vamos a ver algunas diferencias. La diferencia principal entre estas dos formas de pensamiento escatológico radica en la idea acerca del milenio y el estado eterno de las personas. La primera forma de pensamiento enseña que el estado eterno es al final del reino milenial, que se enseña y que se enseña en toda la Biblia. Ellos según ellos, hacen todo un estudio de toda la Biblia para llegar a esta conclusión. Esta forma de pensar es consistente con la perspectiva eterna del reino. La segunda posición hace una relación de todas las profecías acerca del milenio, ya que afirma que el estado eterno es específicamente diferente al reino milenial como es revelado en las Sagradas Escrituras. El estado eterno, lo dicho prácticamente, el estado eterno del premilenialismo, debemos de preguntarnos, por ejemplo, ¿cómo será la vida en la eternidad? ¿Cómo será la vida en la eternidad? Es una pregunta que debemos hacernos cuando estudiamos esta parte del premilenialismo. ¿Cómo será la vida en sí en la eternidad? El asunto central en el premilenialismo es que el estado final y el milenio están íntimamente conectados. Hay como una conexión entre uno y el otro. En cuanto a la exégesis y la hermenéutica, la forma de observar el estado eterno y la forma de relacionar este entendimiento con el texto sagrado del reino escatológico hace la diferencia a la hora de entender la profecía de Juan con relación al milenio. El rechazo del premilenialismo por parte de los amilenialistas y postmilenialistas tiene que ver con la hipótesis en relación con lo que es correcto y aún creíble acerca de la vida en la eternidad, y que según la base bíblica contradice la posición de que Cristo aparece por segunda vez antes del milenio. Vamos a ver entonces las dos posiciones también que hay acerca del milenio.
Permítasme enfocarme en dos modelos que tratan de disipar las dudas acerca de la vida eterna. Por su parte, también examinaremos cómo estos dos modelos han servido a lo largo de la historia de la hermenéutica y cómo estos dos modelos de interpretación apoyan prácticamente a la desaparición temprana del premilenialismo. Así también trataremos de mostrar la teología bíblica acerca del reino desde la perspectiva premilenialista. Esto se hará sabiendo la necesidad de una interpretación literal gramatical del texto en Apocalipsis de Juan. Recuérdense que los premilenialistas basan muy bien en su pensamiento milenial. Todo su pensamiento está basado en el Apocalipsis y en Daniel. Y no en todos los textos de Apocalipsis ni en todo el texto de Daniel, sino más bien en algunos que ayudan para su interpretación. Dos aserciones de la vida eterna. Primero, a lo largo de la historia se han presentado diferentes formas de interpretación de la vida en la eternidad y la manera como los redimidos por Cristo vivirán en el reino eterno. Hay diferentes posiciones. Existen dos cosmovisiones principales acerca de dónde y cómo los redimidos vivirán eternamente. Los dos modelos que presentamos, a los que vamos a hacer referencia, se denominan la visión espiritual y la nueva creación. Dos visiones que van en contraposición, la visión espiritual y la visión de creación. Se van a describir los dos modelos primariamente y luego pasaremos a ver cómo surgieron y la importancia que estos dos modelos tienen en el pensamiento escatológico cristiano. Por ejemplo, la visión espiritual. Este modelo interpreta que aquellos pasajes de la Escritura que prometen que los cristianos verán a Dios y que recibirán todo su conocimiento de Él para siempre en el estado de glorificación. Estos no tendrán necesidad de enseñar o de aprender porque Dios abrirá. Prácticamente les dará un conocimiento amplio de todas las cosas, siendo Él su maestro, siendo Él su profesor. Nadie enseñará a nadie, sino que todo lo que van a aprender lo van a recibir directamente de su Señor. Sus capacidades intelectuales, morales, espirituales, todas las capacidades que Adán perdió por medio del pecado, por medio de la caída, se le devolverá a esta nueva creación, a esta nueva este nuevo Adán, a esta nueva humanidad. En este sentido, se nota que el apóstol Pablo habla de vida cristiana en sentido de un estado de perfección celestial y además señala que cuando se habla de reino se está hablando del lugar desde donde Dios reina. Además se habla del estado de gloria de Cristo como Señor a la diestra del Padre y del estado de todos los creyentes, de todos los cristianos que están con Cristo en gloria. La diferencia o la diferencia que nosotros podemos encontrar en este sentido entre las otras escuelas es muy mínima, pero sí hay diferencia. Entonces el estado de todos los creyentes que han muerto en Cristo antes de la segunda venida es un estado de pasividad, es un estado de esperanza, es un estado de esperando ese día glorioso cuando el Señor regresará por ellos. Los estudiosos cristianos a lo largo de toda la historia han afirmado que los cristianos vivirán en el cielo por la eternidad. Al hablar de
al hablar y demostrar su tesis acerca del estado eterno de los salvos, los teólogos cristianos han usado las escrituras, pero también la filosofía clásica, sobre ideas culturales que aclaran su percepción de la vida en este estado celestial. Esta tradición de interpretación ha contribuido muchísimo, ha sido de gran valor para la visión espiritual en tres maneras. La primera manera, como ha sido de valor para esto, es el contraste entre la materia y el espíritu. Recuérdense que los estoicos, que era una línea prácticamente de la filosofía griega, hablaban que la materia es mala y el espíritu es bueno, y que había que destruir la materia a través de todas las cosas espirituales. Por otro lado, el espíritu es bueno mientras la materia prácticamente es completamente dañina, es nociva tanto para la mente como para el cuerpo, y debe ser erradicada, debe ser destruida. De hecho, hay quien cree que Dios no va a salvar la materia. Hasta ese extremo han llegado a creer que Dios no va a salvar la materia, sino solamente la parte espiritual de la persona. Sin embargo, nosotros sabemos a través de la Biblia que esta nos enseña que Dios protege tanto la materia como el espíritu, tanto la parte inmaterial como la parte material. Segundo, la filiación del espíritu con mente o intelecto, la parte abstracta de la persona, dicen ellos, debe ser protegida. La intelectualidad de la persona debe ser protegida para que de esta manera la persona pueda tener una visión clara del reino. La tercera, la vida es perfecta en la eternidad y elimina el cambio. Cuando se analiza esta manera de pensar, la persona puede ver que el espíritu es colocado sobre toda la existencia y la materia es relegada a un estado mucho más bajo en la escala de importancia. Los estoicos decían que la materia es mala y había que destruirla, mientras el espíritu, el intelecto, la razón, toda aquella parte abstracta, lo que no tiene materia, eso es importante y había que alimentarlo, había que protegerlo, había que cuidarlo, y para alcanzar el máximo estado espiritual, para alcanzar el máximo estado. De esta idea filosófica también se desprenden otros tantos filósofos o filosofías como el gnosticismo. Así es de que para el modelo espiritual, el cielo es el estado más alto, más elevado que una persona puede alcanzar. Es el contraste entre la parte inmaterial, el espíritu y la materia, la carne, la parte material, el estado más bajo que puede alcanzar el ser humano. Así que en esta cosmovisión, el cielo es la morada de los salvos, quienes espiritualmente habitarán en este lugar de gloria, en donde serán apartados de todo lo terrenal y como espíritus se ocuparán solo de aquellas cosas que son espirituales. No trabajarán, no harán nada, porque todo tiene que estar alineado a la gloria de Dios, a la gloria de lo espiritual. Necesitan estar prácticamente alineados en el espíritu. En la cosmovisión de perfección del cielo, se concibe en el sentido de que no existe ningún error o cambio, todo es perfecto. En este sentido se hace un marcado contraste en la clase de vida que se lleva en la tierra, donde la perfección y los cambios
imperfección, y los cambios se afectúan según la vida se desarrolla. En otras palabras, nosotros somos imperfectos porque vivimos en un mundo imperfecto. Hasta cierto sentido no tiene que ver con el pecado, no tiene que ver con lo que somos, sino que tiene que ver prácticamente por lo imperfecto que es este mundo. Es de notar que el modelo espiritual es marcado por la ausencia de la muerte, el caos, la corrupción, la envidia, etc. Pero en esta cosmovisión también se marca la ausencia del progreso y la evolución de las personas. Esto significa la ausencia de cambios temporales. Es un mundo sin historia, ya que entrar a la eternidad marca el fin del espacio llamado tiempo. No hay más historia que contar ni que vivir. El tiempo ha pasado y Dios ha creado todo nuevo, cielos nueva, tierra nueva, todo ha sido creado nuevo para gloria de Dios. Siguiendo la línea espiritualista, llamada también tradición espiritual o mente e intelecto, se observa la vida neta y exclusivamente desde la perspectiva epistémica, docta y curiosa. Desde esta perfección o vida perfecta, la vida eterna pasa de lo necesario a lo secundario y carente de valía. En esta cosmovisión, el cielo es un lugar aburrido e insípido. El estado de vida en la eternidad es un asunto de vivir en un estado de conocimiento perfecto. No hay lugar para nada que no sea perfecto. Pero ¿conocimiento de qué? ¿O de quién? Estas son las preguntas. ¿De qué o de quién es este conocimiento? Conociendo todo lo que tiene que ver con Dios y sin cambio alguno. ¿Qué vamos a conocer? ¿O qué vamos o a quién vamos a conocer? Pues si no hay cambio, si no hay nada malo, si no tenemos nada que conocer, no tiene sentido la vida. Este estado no evoluciona, ya que no sufre cambio porque es un conocimiento completo y perfecto. Según Platón, este es un estado perfecto del conocimiento que no necesita aprender, es directo, ya que tiene que ver con la perfección del ser, gloriosamente bello y celestialmente bueno. Vea la línea por donde va este pensador. Ya que todo es perfecto, todo es glorioso y todo es bello, pues somos seres celestialmente buenos. No hay ni una pizca de maldad en nosotros. Un ser sin el más mínimo error, perfectamente perfecto. Es casi un Dios. Cuando vemos en la Biblia la promesa de que los creyentes verán a Dios, la iglesia habla de que la vida eterna es la beatitud de Dios para su pueblo, un estado interminable, incambiable y contemplativo de la gloria que irradia a Dios como ser infinito y superior a todo lo creado. Es un estado de esperanza y gloria en un mundo superior a todo, todo por lo todo. La visión de creación, esta es la otra parte que tenemos que estudiar. El argumento bíblico de la nueva creación hace énfasis en el reino eterno y escatológico de Dios en una nueva tierra y nuevos cielos, así como la renovación de la belleza de la vida en ella, con cuerpos glorificados, siguiendo el modelo de la resurrección física y glorificación del cuerpo de Cristo y la restauración social y política de la humanidad redimida. En la cosmovisión ontológica, la visión espiritual, la nueva creación, ¿sí? La nueva creación es solo la continuidad de la vida presente y terrestre, con la diferencia de que es una vida sin pecado, enfermedad, muerte y destrucción. Esta visión se apega más a lo propuesto por Isaías en la
en el mundo restaurado, en una humanidad restaurada. El modelo espiritual ve la posibilidad de que esta tierra sea la morada de los santos, o simplemente Dios crea todo nuevo para que sus santos vivan en perfecta tranquilidad, pero dentro de una estructura cosmológica igual a la que vivimos en el día. Hoy en día, perdón. No es una ausencia del tiempo o cambio, sino una vida sin fin y con experiencias perfectas de las cosas que suceden en el diario vivir. Desde el punto de vista bíblico, histórico, nosotros podemos encontrar prácticamente una mejor estructura en esta manera de pensar. No es una ausencia del tiempo. No es una ausencia de cambio, sino una vida perfecta, sin fin, o sea, en progreso. Es algo que va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Entonces, el modelo espiritual no rechaza lo físico o material, más bien lo confirma a través de una antropología integral y la afirmación bíblica de un mundo redimido y habitado por seres redimidos. La frase creación significa modelo de la nueva creación. Es el modelo de la nueva creación, la que estamos describiendo en este momento. Hermanos amados, aunque la vida eterna es una continuidad de la presencia actual, no es solo el fin de la situación existente. Lo más seguro es que habrá grandes diferencias en la calidad de vida que se vivirá en la eternidad. Lo más seguro es que esto va a ser tremendamente diferente. La perfección será algo con lo que todos contarán, todos los seres redimidos. Una de estas diferencias será el hecho de que las personas que entran al estado eterno son inmortales. Ojo, no son eternas, son inmortales, han recibido cuerpos inmortales. La muerte ha sido lanzada al lago de fuego, juntamente con Satanás, el falso profeta, la bestia y todos los que no quisieron agradar a Dios. Todos ellos serán lanzados al lago de fuego que arde con agua y azufre. Los elegidos, el pueblo del pacto, el pueblo de Dios, vivirá en un mundo sin pecado y serán santificados por medio de la obra del Espíritu Santo. Esto les permitirá gozar de una plena comunión con Dios, así como con su prójimo. En esto se cumplirá prácticamente los 10 mandamientos, donde el hombre, esa inclinación a hacerse imágenes de Dios serán eliminadas y le será dado al hombre prácticamente un cuerpo y una mente nueva, santificados y prácticamente en concordancia con la vida en el reino. Así de que será una belleza vivir en este mundo. Por eso se le llama nueva creación. Dios ha restaurado todo al estado original de donde cayó. A esto también se le llama creación restaurada. Se le conoce con el nombre de espiritualidad. No significa que lo material no existe, sino que el efecto de la obra del Espíritu de Dios es tal que, morando en los cuerpos de los santos, los consolida en la vida plena en el Espíritu de Dios. Pablo pone esta doctrina y le da el nombre de los cuerpos espirituales en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Cuerpos materiales pero glorificados. Cuerpos materiales pero llenos de la gloria con la que el Espíritu los ha vestido, con la que el Espíritu los ha hecho nuevas criaturas. Nada los acusará, porque el Espíritu Santo, viviendo en plenitud con Dios y viviendo en la persona también en plenitud. Isaías presenta un lenguaje escatológico al hablar acerca de la creación restaurada. Isaías 25 y 65 y capítulo 66. Por otro lado,
Pablo en Romanos 8 y Juan en Apocalipsis 21 presenta los modelos de una creación fuera de pecado, en la cual la misma tierra y universo, la parte cósmica, son restaurados y renovados con el poder de Dios que las santifica, así como le dio cuerpos nuevos y santos a los creyentes al levantarlos de los muertos. Aquellos aspectos de la creación que involucran lo humano, que involucran lo humano y lo no humano en la vida, serán benditos con una bendición más excelente de la que tenía la creación antes de la caída de Adán, de la gracia de Dios. Por eso se le llama nueva creación. Son una nueva creación. Dios no vuelve a hacer lo mismo una y otra vez. Esta creación será perfeccionada para nunca más ver el pecado, a diferencia de la primera creación, que fue creada con la posibilidad de pecar, y fue así como el pecado entró a la raza humana, y fue así como nosotros hoy podemos decir que el pecado ha hecho estragos en nosotros, y necesitamos prácticamente esta nueva creación en la que nosotros vamos a vivir eternamente y para siempre. Mientras los modelos mencionados son prácticamente diferentes, no están exactamente opuestos el uno del otro. Por su parte, el modelo espiritual parte y contrasta las dos esferas del entorno, lo espiritual y lo material, estableciendo su argumento en el hecho de lo espiritual solamente. Por su parte, el modelo de la creación restaurada y glorificada rechaza la separación que hace el modelo espiritual de la materia y el espíritu, en virtud de que une el eslabón que separa lo espiritual y lo material. En otras palabras, en la nueva creación, el cuerpo está unido al espíritu y el espíritu está unido al cuerpo y forman el ser, forman a la persona, lo que es, lo que la persona piensa, lo que la persona siente, lo que la persona dice, lo que la persona hace, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la gran diferencia de esta manera de pensar. Entonces, lo material es parte del mismo ser en la visión de creación. En este sentido, se debe entender nuestro argumento como modelos de vida en la eternidad. Esta posición no discrepa con la noción de que los maestros en Cristo estén con Él en el cielo desde ya. El argumento tiene que ver con el estado escatológico que alcanzará el cuerpo en la glorificación del cuerpo después de la resurrección. La diferencia de los dos modos de pensar, espiritual y creacional, radica en el hecho de que el modelo espiritual ve la vida eterna sin diferencia con la vida actual de los que han muerto en Cristo. La cosmovisión creacional, por su parte, ve la vida después de la resurrección absolutamente diferente, tanto así como la vida y la muerte. La posición de la creación restaurada no niega que los hijos de Dios tienen esperanza de que verán a Dios literalmente algún día. Aunque estos creyentes que han muerto están con Cristo ya en el reino restaurado, este estado será perfeccionado y enriquecido, ¿sí? Perfeccionado y enriquecido cuando lleguen a la plenitud de la vida en la nueva creación o en la creación restaurada. El asunto central en el modelo creacional es que ve una creación restaurada, afirmada, que practica una justicia perfecta en una vida en la que el pecado, la maldad y el egoísmo no existen más. Estos sentimientos negativos que son consecuencia del pecado han sido eliminados en la nueva creación. El mundo, el pecado, la carne han sido juzgados y ya no tienen ningún poder con los hijos de Dios. Todo es perfecto en la vida, en la eternidad. Esta es prácticamente la manera
cómo la nueva creación lo interpreta. Entonces, hermanos, la hermenéutica y el pensamiento cristiano. A mí me gustaría que veamos esta parte que es muy importante. Ya se ha mencionado en breve la posición espiritualista. Ahora vamos a mencionar dos puntos de vista acerca del tema. El primer punto de vista que vamos a ver es el espiritualismo. Ha predominado por muchos siglos, desde tan temprano como el tercer siglo de la era cristiana, hasta bien metido en la era moderna. Podemos hablar posiblemente el siglo XVIII o siglo XIX. Todavía hoy podemos ver cierta influencia espiritualista en el pensamiento escatológico de la Iglesia cristiana. Entre estas ideas escatológicas encontramos el modelo de la nueva creación del pensamiento rabínico y judío, así como de documentos de la era posapostólica de pensadores del calibre de Ireneo de León, del segundo siglo. Sin embargo, después del tercer siglo, esta manera de pensar fue perdiendo valor, apareciendo menos y con menos insistencia hasta la Edad Moderna, en la que los pensadores volvieron a interesarse en esta manera de pensar. Así que las ideas de la nueva creación hoy se consideran dignas de análisis bíblico y dignas de ser afirmadas teológicamente. Debido a que el modelo de interpretación espiritualista ha dominado el pensamiento cristiano por tanto tiempo, este ha condicionado fuertemente la investigación bíblico-teológica respecto a la vida en la eternidad y ha abierto el interés por el estudio serio de la Biblia en temas como el analizado en este estudio. A este fenómeno hermenéutico se le ha dado el nombre de pensamiento preconcebido. Esto significa ir al texto con una intención definida antes de hacer una investigación seria del tema. Muchas veces el premilenialismo es acusado por otros pensadores de ir al texto con sus ideas preconcebidas y no con la intención de encontrar en el texto o de hacer un estudio responsable en el texto. En este sentido, la visión espiritualista se cree que es ir al texto con ideas ya en la mente e imponerlas en el texto, imponer en el texto estas ideas para que el texto diga lo que nosotros queremos que diga. Por eso algunos pensadores creen que esta manera de interpretar la Biblia es maliciosa y que no hace honra al estudio de las cosas del fin, ya que carece de una hermenéutica seria, de una hermenéutica digna. Así es como es vista esta manera de pensar. La defensa, esto tal vez sea verdad, pero eso no hace inadecuado la posición escatológica premilenialista. Los que defienden la posición de que se puede ir al texto con un pensamiento predeterminado aseguran que está bien, porque esto permite profundizar en el texto, ahondar en el texto, apoyar. El texto apoya lo que ya se ha pensado acerca del futuro y que el pensamiento preconcebido puede ser fortalecido por medio de un estudio fiel al texto. Esto es algo peligroso y nos puede tornar en un problema serio a la hora de hacer una interpretación. Por eso es importante, antes de entrar en algo así, estar consciente de lo serio que es hacer un exégesis a los pasajes de la Biblia. No sé qué tan beneficioso podrá ser esto. De lo que sí estoy completamente seguro es que cuando un estudioso va al texto sagrado, es el texto el que habla y es el texto el que tiene la autoridad para incluso traer una disciplina tan importante como la hermenéutica a nosotros.
Recuerden esto, que cuando nosotros vamos al texto, es Dios hablando a nuestras vidas, es Dios instruyéndonos, es Dios llevándonos a conocer su plan de redención. Entonces, de otra manera, es la persona imponiendo. Recuerden esto, si el texto no me está hablando, si el texto no me está diciendo lo que yo necesito saber, yo estoy imponiendo en el texto mi criterio y el texto está prácticamente siendo abusado en términos de interpretación, en términos bíblicos, en términos exegéticos. Esto se llama exégesis, imponer mi criterio al texto, cuando mi llamado como maestro es a extraer del texto el significado para llevarlo al oyente. Cuando se hace exégesis, la persona no va con pensamientos propios, sino que va con humildad y con las herramientas que le harán ser fiel al mensaje del texto. Es por eso que la hermenéutica se sostiene en el principio de que la Biblia se interpreta con la Biblia y que la persona, por medio de la iluminación del Espíritu Santo, debe mantenerse fiel al texto, siguiendo un orden de interpretación histórico-gramatical. Si falla en cumplir con este orden de pensamiento, su estudio del texto siempre le va a llevar a conclusiones erróneas. Yo no estoy diciendo ni estoy condenando el premilenialismo. Simplemente creo que a veces podemos caer en grandes pecados y en grandes errores si no tenemos cuidado con la interpretación. Cuando el pensador va al texto con una idea reflexionada, su exégesis ya ha sido comprometida. Podemos decir que este ha sido el problema con la mayoría de escatólogos. Van al texto con un espíritu fiel, pero como ya van presionados por sus conclusiones previas, van al texto con un espíritu infiel, pero ya no pueden hacer nada porque no pueden volver atrás el llevar ese pensamiento que llevan. Así que al terminar con el estudio nos sentimos profundamente alegres, felices, porque el texto dijo lo que nosotros queríamos que dijera. Así que, hermanos, no debemos de hacer esto. El texto tiene que ser interpretado con el texto. De otra manera, si nosotros imponemos nuestro criterio en el texto, es un autoengaño. Al seguir este pensamiento surge la pregunta, ¿se puede ser fiel al texto sagrado? Por supuesto que sí, sí se puede ser fiel. Sin embargo, para ellos se debe ser humilde y someter, ¿sí? Se debe ser humilde y someter cualquier pensamiento con el que se aborda el tema a la obediencia y autoridad de las Escrituras. Las Escrituras nos hablan, las Escrituras nos enseñan, las Escrituras tienen la última palabra. Por eso es mejor llegar al texto sin ningún pensamiento preconcebido, sino solo con la intención de que el texto hable a nuestro entendimiento y corazón acerca de la esperanza gloriosa que tenemos en el futuro con el Señor. El estudioso debe estar comprometido con Dios y con su iglesia e ir al texto con el mejor método hermenéutico y así corregir cualquier error en su pensamiento. Esto le evitará forzar el texto para que diga lo que cree que debe decir. El texto jamás afirma lo que nosotros creemos. Al contrario, nosotros creemos lo que el texto afirma. Esto es importante. El texto jamás afirma lo que nosotros creemos. El texto más bien, ¿sí? Nosotros creemos lo que el texto afirma. La duda
Pensemos en eso por un momento. Hay quien cree que el método espiritualista escatológico no es bíblico y que de ninguna manera este método sigue un orden histórico, gramatical y literario, de ninguna interpretación que se considera normativo por la mayoría de los exégetas. Así que la mayoría de los intérpretes que se le hacen o interpretaciones que se le hacen a los textos claves para la escatología premilenialista viene de un pensamiento preconcebido y no de una exégesis seria y cuidadosa del texto sagrado. Esta clase de interpretación está íntimamente conectado con la interpretación espiritualista, la cual contradice directamente el significado de aquellas palabras que son interpretadas literalmente. En fin, la manera de interpretar o entender la historia, la literatura y la vida fue condicionada por la mente del erudito a la visión espiritual. A su vez, fue aceptada como importante de la cosmovisión cristiana de la vida. Así que la hermenéutica de la Edad Media, por ejemplo, fue comprometida con la idea de que la salvación fue simple y sencillamente la obra creativa de Dios. Nosotros ya sabemos todos los problemas escatológicos y que vinieron en la Edad Media. Entonces, hermanos, para avanzar una nueva cosmovisión cristiana de la vida eterna, después de hacer un estudio más detallado y siguiendo una hermenéutica cuidadosa, los escatólogos pasaron de la interpretación espiritualista a una cosmovisión cristiana coherente. Esta nueva manera de ver la escatología no debe ser presentada sin antes mencionar algunos pensadores posapostólicos que influenciaron la hermenéutica espiritualística clásica. Entre estos pensadores tenemos la influencia de Orígenes de Alejandría. Este pensador jugó un papel preponderante en la interpretación espiritualista, una posición que dominó en cristianos de su época y después de él. Orígenes fue un pensador de principios del tercer siglo, y es importante notar que la iglesia para esta fecha estaba prácticamente extendiendo su influencia por todo el vasto imperio greco-romano. Del trabajo de Orígenes se puede destacar 3 trabajos. Orígenes estableció la pauta básica de la fe cristiana contra el paganismo y el judaísmo. A este pensador le debemos mucho de las definiciones de la fe cristiana que imperan hasta el día de hoy. A Orígenes se le debe la definición de la fe cristiana ante la filosofía también. Orígenes fue un hombre con una muy buena educación y esto le sirvió para mostrar las sensibilidades que existen en la abstracta cultura platónica y aristotélica, revelando una teología atractiva para los hombres de ciencia sobre la teología de la nueva creación de su homólogo Ireneo. Hermanos, a Orígenes le debemos una gama de sermones y comentarios en los que deja claro su habilidad para extraer el mensaje de las Escrituras. Orígenes fue un gran pensador de esta época que nos ayuda a entender prácticamente lo importante que es para el pensamiento. Cuando se compara el método de interpretación de Orígenes a la luz de la visión de San Agustín, podemos notar la disparidad que hay entre ambos y el arrepentimiento de Agustín al descubrir los errores de interpretación en el que incurrieron los padres de la iglesia primitiva. El mismo Agustín nos deja saber que sintió vergüenza por la mala interpretación bíblica de los primeros años. Agustín dice que se arrepiente y siente vergüenza por todo esto. Hermanos, se necesita mucha
humildad para llegar a esto, ya que él mismo dice: siento vergüenza y me arrepiento al ver toda la mala interpretación que se le han hecho a los pasajes bíblicos, siendo pasajes muy literales. Es bien sabido que Agustín sentía simpatía por la filosofía platónica como alternativa al gnosticismo maniqueo que utilizaba. Sin embargo, cuando escuchó al gran predicador de Milán, Ambrosio, fiel seguidor de Orígenes y que seguía una interpretación alegórica de la Biblia, fue captada su atención y este hecho le ayudó a ver al cristianismo desde una óptica diferente y fue llamado por Dios a ser parte del reino. Por eso es entendible cuando leemos de Agustín por todo el proceso que tuvo que pasar y el misticismo que envolvió su cosmovisión. Estas eran ideas típicas del neoplatonismo, filosofías dignas de la época. Debemos de ser honestos que prácticamente Agustín fue influenciado en sus años primero en toda esta parte. Ahora vamos a ver un poquito acerca de la visión espiritual en la Edad Media. En la Edad Media, en el desarrollo de 10 siglos de historia, la hermenéutica espiritual fue presentada en varias características. Ya se ha mencionado un tipo, el aspecto vertical, que fue muy reconocido en este tiempo y que se le dio el nombre de misticismo por todo el espiritualismo que envolvía este método de interpretación. Este método de interpretación es reconocido por su visión mística, elevación espiritual y contemplación elevada. Por medio de una meditación profunda, las personas involucradas podían contemplar encuentros sobrenaturales y realidades fuera de lo común, como de otro mundo. La meditación espiritual era tal que la persona podía experimentar realidades celestiales sin precedentes. Todas estas experiencias eran definidas por medio del modelo de la visión espiritual que estaba en boga en este momento histórico. Tenemos en esta parte tenemos a un pensador de la Edad Media llamado Dionisio el Areopagita. Ya un poco avanzado el sexto siglo, se empezaron a popularizar varios escritos de Dionisio, también llamado el Areopagita. Este término significa alguien que servía como juez o miembro del Areópago o tribunal superior de la antigua Atenas. Sin embargo, los areopagitas eran criminalistas que ejercían la jurisprudencia, especialmente en asuntos criminales. Este Dionisio promovía con ahínco la analogía o visión mística del neoplatonismo como verdad cristiana. Era una fusión entre la filosofía estoico-platónica con sabor cristiano. Esta forma de pensar ejerció gran influencia en la iglesia de la Edad Media. En este contexto, el misticismo no fue limitado a la hermenéutica del texto bíblico, sino que todo lo que tenía que ver con la experiencia podía ser canalizado por la contemplación o espiritualismo o misticismo. La idea era ir más allá de lo natural y visible, era ir a lo trascendental, era ahondar en el mundo inmaterial, ya que lo cósmico, lo visible, pierde valor en la mente del pensador que busca con ansia lo celestial y místico. En la cosmovisión de la visión espiritual, el hombre se funde con la divinidad en una unidad. Dios y el hombre han venido a ser uno. Así que para llegar a esta cosmovisión se hizo necesario negar todo aquello que es palpable. Todo lo que es material no funciona. Todo pensamiento que defina la realidad, ya que la experiencia es
en esta visión es reducida a nada. Así que la práctica de la contemplación espiritual negó las descripciones bíblico-racionales de la escatología según la hermenéutica de la nueva creación y las cambió o fusionó por el misticismo. Así pasamos a la próxima parte, que es el razonamiento de la Edad Media, de lo espiritual al razonamiento de esta era. Los pensadores de la Edad Media siguieron el mismo patrón de interpretación espiritualista, reconociendo que la Biblia debe ser interpretada espiritualmente. Al igual que el misticismo, ellos esperaron que ser pensantes les llevaría a ascender en el escalafón ontológico para un conocimiento contemplativo de Dios. En esta visión, el razonar era como el trampolín para ascender de niveles inferiores a los niveles superiores, es decir, de visibles y palpables a lo espiritual, de lo humano a lo celestial. Llegaron a ser pequeños dioses. De esta manera, el razonamiento que se popularizó en la Edad Media armonizó la visión espiritual, reconociéndola como la exégesis literal. De esta manera, la interpretación literal le reveló al pensador una narrativa histórica de las obras de Dios con respecto al pueblo del pacto, la parte material, mientras el razonamiento le expuso la realidad celestial espiritual al pensador. Así que la interpretación literal tomó el control de la realidad del tiempo final sobre esta tierra. El hombre tiene un fin ineludible, incambiable, inmejorable, y es la visión espiritual. Por su lado, puesta su fe en el raciocinio de la cosmovisión cristiana, se hizo dueña de la observancia de los conceptos y de la glosa de estos. El hombre del medioevo endiosó a la razón y la llevó o la volvió su aliada en la interpretación espiritual. Por esta razón, la fase final de consagración en la nueva creación exclusivamente sería contemplativa. Es un estado de espiritualidad prácticamente absoluta. Lo glorioso en esta observación es que si iba a haber una nueva tierra o si iba a alcanzar la interpretación literal y así reconocer múltiples formas de vida en la nueva creación, el razonamiento se pronuncia diciendo que este sería porque de alguna manera debía intervenir con la perspectiva de lo divino. En otras palabras, los cristianos regenerados y redimidos verían a Dios en esta nueva tierra. Sin embargo, esto sería por medio de aquellas realidades incambiables y terrenales. En esta visión escatológica, Dios es la realidad del raciocinio y de la contemplación espiritual. Es un tema muy complejo el que estamos viendo. El premilenialismo histórico, esto es un poco más viable. Normalmente todos estamos familiarizados con el prefijo pre y el sufijo pos. Pre significa simplemente significa antes de. Así que pos significa después de. Antes de la predicación, el predicador normalmente primero lee la posición bíblica, ¿verdad?, en la que fundará su sermón. Después del sermón, el predicador ora para que Dios provea salvación a través de la predicación de la palabra en los corazones del oyente. Ya se analizó la posición postmilenial. Ahora estamos analizando la posición premilenial, específicamente el premilenialismo histórico. Es posible argumentar
sin sustento bíblico. ¿Cuál es la escuela verídica? A veces yo he definido la escatología como teniendo la razón y no tengo la razón. El estudio de la escatología presenta un problema para todos los pensadores y exégetas cristianos, ya que la escatología es el estudio de las cosas finales, el futuro, y nada ni nadie conoce el futuro. Ninguna persona conoce el futuro, ni el Satanás conoce el futuro. El único que conoce el futuro a perfección es Dios, y Él sí tiene el control en todo esto. Este problema, ¿quién conoce el futuro? Ningún hombre, nadie puede conocer el futuro, solamente Dios. Pero cuando vamos a la Biblia con la seguridad de que Dios gobierna el universo y sobre todo este mundo en el que soberanamente desarrolla el plan de redención, podemos con humildad ir al texto buscando oír la voz de Dios, escuchar la voz de Dios, y no para imponer en el texto lo que queremos que el texto debe decir. ¿Cuál es el fundamento del premilenialismo? Principalmente la posición premilenialista es aquella que establece que Cristo va a retornar por su iglesia antes del milenio. Es sabido que tanto el post como el amilenialismo aseguran que Cristo vino en forma humana para inaugurar el reino y va a retornar por segunda vez después de que este reino sea establecido en la tierra. En este sentido, tanto el post como el amilenialismo coinciden en su posición. La parusha o segunda venida, o como también se le puede denominar arrebatamiento, será un solo evento visible, mientras el premilenialismo enfatiza que Cristo aparece en las nubes del cielo en dos etapas, no que ellos llaman lo que ellos llaman el rapto y secreto y segunda venida. Es decir, Cristo se queda suspendido en las nubes por 7 años. Esto es lo que se conoce como el rapto secreto. Cuando Dios llama a su pueblo a las nubes del cielo, el Hijo les espera en las nubes y luego se dan las bodas del Cordero. Permítaseme ilustrar esta manera de pensar en la siguiente gráfica. Los postmilenialistas proponen cosas tales como múltiples resurrecciones. Ustedes pueden ver en la gráfica cómo es que se desglosa esta parte. Los premilenialistas enfatizan que cuando se da el rapto secreto, Dios resucita a los muertos que hayan descansado en Cristo y los une con los que estén vivos en el aire. 1 Tesalonicenses. Es decir, los santos que murieron y los cristianos que estén vivos son arrebatados mientras Jesús está en el aire con su esposa, la iglesia. En el mundo las cosas están en completo caos social, político, económico y militar. Luego de que los 7 años hayan pasado, el Señor establece los 1000 años de paz y ata a Satanás y a la muerte. Todos los que entregaron su vida durante la gran tribulación serán resucitados para que reine con Cristo en el milenio. Si ustedes se fijan, ya llevamos 2 resurrecciones a esto, según Apocalipsis capítulo 4. Por otro lado, también la iglesia reina con Cristo como rey y sacerdote, según lo propone el apóstol Pedro en 2 Pedro 2, 9 y 10. Y a los perdidos que hayan quedado vivos de la gran tribulación, Cristo les va a demostrar todas las cosas que se perdieron por no haber aceptado a Cristo como Salvador. En este reino todo será paz, prosperidad, y el mundo gozará de un reino equitativo, algo así como un reino socialista perfecto. No el socialismo que conocemos hoy, donde prácticamente los que se hacen ricos son los gobiernos socialistas, mientras que el pobre aguanta hambre. Entonces, en este reino no, será un reino así, algo así como una mente socialista, donde todo será repartido por igual. Después del reino milenial, Dios resucita al pueblo de Israel para entregarle su bendición. Según Daniel capítulo
12, verso 1 al 3. Israel se va hasta el final de los tiempos para entrar al reino eterno. Se debe observar que en la posición premilenialista todo Israel será salvo. Al menos así se interpreta. En la posición premilenialista se dan 4 resurrecciones: los salvos, los impíos, los que murieron durante la gran tribulación por causa del testimonio de Cristo e Israel, y por último Israel. Justo antes del gran trono blanco, el gran juicio de Dios, los que murieron en la gran tribulación son resucitados para ir unos a la gloria eterna y otros al castigo eterno. Y ya para esta fecha la iglesia ya fue juzgada, y los cuerpos tanto de los que han sido llamados a la vida, la resurrección de los santos, y los santos que estén vivos sufrirán una metamorfosis de cuerpos corruptibles a cuerpos incorruptibles. La iglesia debe ser juzgada. Esta es la otra parte importante de esto. La iglesia debe ser juzgada. En la visión premilenialista, la iglesia es juzgada en el aire. El Espíritu Santo presenta una iglesia inmaculada a Jesús, y el Hijo de Dios presenta a su novia delante del Padre, quien la glorifica para siempre, y se celebran las bodas del Cordero. Mientras en el mundo hay muerte, angustia, dolor, destrucción, Cristo está en bodas, las bodas del Cordero en el aire. Luego viene el milenio, cuando los salvos, Israel y los perdidos hayan sido resucitados y se hayan cumplido los 7 años, Cristo pasa con su iglesia a reinar en un reino glorioso en el que la muerte será atada juntamente con el diablo. Y en este tiempo los hombres podrán experimentar todo lo bueno que Dios tenía para ellos, mientras los pobres, los hombres prefirieron el engaño, los hurtos, homicidios y maldad. Va a ser una especie de prueba que Dios les va a dar a los vivos para que se den cuenta de lo que se perdieron, especialmente a los que nunca quisieron nada con Dios. Al final de los 1000 años, Satanás será soltado nuevamente para que por un poco de tiempo las naciones sean confundidas y para que Dios someta a todo el mundo a los pies de Cristo y se establezca el gran trono blanco. Y se juzgan a las naciones, al diablo y a los demonios, y son lanzados al lago de fuego que arde con agua y azufre. El punto más fuerte de la escatología premilenialista radica en la interpretación de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Cristo hace 2 apariciones, una visible y la otra invisible. Otro elemento importante es la interpretación acerca del milenio. En lo más importante es que Cristo va a estar visiblemente presente sobre la tierra para gobernar ese nuevo reino. Bajo su reino, las fuerzas destructoras como las tormentas, los terremotos y los volcanes en erupción van a estar silenciadas y desaparecerá la hostilidad entre las criaturas. Es un reino perfecto. Este reino milenial tendrá 2 fines. Primero, cumplir las promesas a la iglesia de reinar con Cristo. Es algo muy central en esto. Es casi como la columna vertebral del premilenialismo. Segundo, demostrar a los perdidos de que se van a perder eternamente por haber rechazado a Cristo. Es como para recriminarles, es como para restregarles el hecho de que nunca quisieron tener nada con el Señor. Queridos hermanos, es un placer haber llegado al final de esta 4ª clase. Espero que sea de mucha bendición para ustedes y que les esté ayudando este estudio de escatología. Volvemos con la 5ª clase.